buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos a esta hora, a las 11:02 de la mañana de hoy, martes 18 de mayo del 2021. A un día de que hayamos entregado a los puertorriqueños residentes del país nuestra responsabilidad contributiva al Departamento de Hacienda. Nosotros responsables y el gobierno, ponlo en la nevera. Hay país, lo que no hay es gobierno. Vamos a hablar de lo que me pareció un excelente ejemplo de civismo ayer en la fila del correo para radicar las planillas. Vamos a hablar también de quiénes hicieron fila como cualquier hijo de vecino. También estamos hablando del papelón de los estadistas, de los 85,000 estadistas que escogieron a Ricardo Rosselló Nevares, de la primera entrevista o reunión que hiciera Pedro Pierluisi, que lo dejaron con la carabina al hombro, que tuvo que sentarse a negociar ayer en esa primera reunión con Ricardo Rosselló Nevares, a quienes sus correligionarios, 85,000, fueron a pedir que cabildeara por la estadidad. Lo que lo está colocando, he dicho yo, a Ricardo Rosselló Nevares como esa persona que parecería tener de alguna manera poder en el espacio político del Partido Nuevo Progresista. Vamos a hablar también de lo que está pasando en el Departamento de Salud. ¿Por qué en el Departamento de Salud? Porque en el Departamento de Salud había un excelente programa de monitoreo o rastreo comunitario que crearon jóvenes, entre ellas Fabiola Cruz López de Villalba, jóvenes epidemiólogas, porque casi todas eran mujeres o son mujeres. Ponce, en Ponce era un hombre, Guayanilla, Ciales. De hecho, la actual directora también es parte de ese grupo inicial. ¿Y qué hizo el recién confirmado secretario del Departamento de Salud? Lo colocó debajo de una buena PNP del Departamento de Salud. La mala costumbre de la política partidista que tanto daño le ha hecho a Puerto Rico. Ahí está Carlos Mellado, sello de goma del Partido Nuevo Progresista, sello de goma de su líder político, que ganó por 32% de los votos, Pedro Pierluisi. Vamos a hablar sobre eso. También vamos a hablar de una noticia que nosotros dimos ayer, como dirían en country y en el viejo argot periodístico. Dimos el palo cuando sacamos lo que decidió ayer el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que tiene que ver con los veredictos unánimes. Aquello que el tribunal había decidido en abril del 2020 y que colocó una nueva regla de procedimiento criminal en los casos criminales y dejó salir a muchos y a muchas por la puerta ancha con diversos recursos de habeas corpus. Vamos a hablar sobre eso y del impacto que puede tener en la administración de la justicia en Puerto Rico. Y aquí nadie está diciendo que este caso se le veía la costura y que el Tribunal Supremo de Puerto Rico se mandó y determinó que aplicaba a los casos en Puerto Rico y dejaron salir por la puerta ancha a asesinos hasta de casos de crímenes múltiples. Vamos a hablar de eso también. Y finalmente vamos a hablar de COVID, porque hoy volvieron a aumentar los casos de hospitalizados en Puerto Rico relacionados a la pandemia. Bonitaradio.net. Allí usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Compartan todos nuestros contenidos. Todos nuestros contenidos, recuerden que están en todas las plataformas web. Bonitaradio.net, allí puede donar con PayPal y tarjetas de crédito. También puede hacerlo en la Fundación Periodismo 21, en su ATH móvil. Fundación Periodismo Siglo XXI en ATH móvil. También la fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la fundación PMB 284. P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. También recuerde que estamos en todas las plataformas. Instagram, Bonita Radio.
También Bonita Radio en Twitter, bonita_radio. Y Bonita Radio está auspiciado en este momento por Vega Alta Coop, de tu lado siempre, la cooperativa Abraham Rosa y Buen Vecino Café. Que estamos también en Spotify, en iTunes y en iVoox. Las 3 plataformas donde están todos nuestros programas tipo podcast. Y hoy tenemos la buena noticia que estamos estrenando directora técnica. Verónica Vega Bon está con nosotros desde hoy. ¿Está asustada? Yo no sé por qué. Porque yo, que no sé nada, que no soy de esa generación que nacieron con chip en la mano, manejo esto solita de lo más bien. Pero ya tengo compañía. Gracias, gracias, gracias. A Verónica por aceptar el reto de estar aquí con nosotros en Bonita Radio. Dice Mariel que trató de entrar para reservar en Puerto Rico Tickets y no me salió la información de la actividad virtual. Dame un brequecito, Mariel, y eso lo afinamos hoy. Todavía tenemos que afinar cosas con Puerto Rico Ticket. Pero quiero que sepan que es bien importante. La actividad virtual de Bonita Radio es una actividad gratis para todo el mundo. Ustedes, todo el que quiera va a poder entrar. La única manera de saber la información de ustedes y de que ustedes puedan donar para tener un gift, como dirían en country, es en algún momento, y esperamos poder afinarlo hoy, reservar a través de Puerto Rico Ticket para que Puerto Rico Ticket sí le dé un enlace para que ese día puedan donar, pero van a entrar todos y todas. Lo único que queremos es crear realmente un fondo de información y un fondo de donativos antes de la actividad. Pero tranquilos y tranquilas que todo el mundo va a entrar. Gracias a todos los que están por ahí. Verónica, ya eres famosa. Robert Baldwin dice, bienvenida Verónica. Iona Muñiz también está por ahí. Ahora no salgo de casa hasta que no escucho Bonita Radio. Qué bueno, gracias Iona. Veía que Panamá tiene el mismo esquema de corrupción. Ya, centralizado y corrupto, sí. Yo no he terminado de hacer un análisis que quiero hacer con relación a la columna de Rubén Blades, pero les prometo que voy a hablar de ese asunto en algún momento. Estoy perdida, yo quiero participar y cómo se hace. Carmen Mercado Rivera, tenemos una actividad virtual. Vayan a todas nuestras redes que ya están corriendo las promociones. El 13 de junio, 7 de la noche, vamos a tener un concierto tertulia virtual donde usted va a poder donar para seguir y continuar con el proyecto de Bonita Radio a través de diferentes plataformas, sobre todo de las que siempre anunciamos aquí. Bonitasradio.net, Fundación Periodismo Siglo XXI, en su ATH móvil o enviar cheques o giros postales. ¿Qué va a poder tener si lo envía antes de ese día? Una taza, un magneto, una camiseta y una gorra. Todas bellas. Bienvenidos y buenos días a Bonita Radio. Saludos, Irán. Saludos bonitos y compartidos, dice Rosa Banch. Y yo los espero a todos y a todas. Bueno, Verónica, vamos a empezar por hablar de Pedro Pierluisi y su primera reunión con los cabilderos de la estadidad. Los cabilderos de la estadidad. Y ustedes no habían visto a Jennifer González. Aquí la tienen. Esta fue la imagen. Y vamos a empezar por hacer el análisis de cuál es la primera imagen que utiliza Pedro Pierluisi para visibilizar lo que no había podido bajarle del gaznate, como dirían el country. Que es Ricardo Rosselló Nevares ganó y fue el más que sacó votos en esa elección especial del domingo, cuando 85,000 buenos PNP, que me dice un amigo que los jefes de agencia hicieron todo lo posible por llevar a sus empleados a votar. Y escogieron a Ricardo Rosselló Nevares como como cabildero por la estadidad. Para empezar, que si en efecto esa fórmula, que es un poco menos de 85,000 los empleados públicos, esa fórmula se da entre empleados públicos, jefes de agencia. De lo que estamos hablando es de que tiene que haber habido una comunicación
entre Ricardo Rosselló Nevares y su campaña y esos jefes de agencia, lo que colocaría a Pedro Pierluisi durmiendo con el enemigo. ¿Por qué? Porque se supone que el jefe político y de gobierno de los jefes de agencia sea Pedro Pierluisi, ¿o no? Y hay una imagen de Pedro Pierluisi ayer, después que recibió la gasnatá de que Ricardo Rosselló Nevares le comió los dulces. Yo dije ayer que le había comido los dulces, pero también que la pizza que preparó Julia Kelleher y Jay Fonseca le llegó tarde a Pierluisi. Nadie le dijo a Pedro Pierluisi que tenía un problema de lealtad entre esos jefes de agencia. Pero más allá de los jefes de agencia, también tiene que ver con los legisladores. Los legisladores y legisladoras del Partido Nuevo Progresista, que como sabemos son minoría en este momento en la legislatura. Porque ¿quiénes se movieron en favor de la campaña nominación directa de Ricardo Rosselló Nevares? Los legisladores y los jefes de agencia. Pues Pedro Pierluisi tiene un problema más grave de lo que nosotros pensamos. Y es que ninguno de los dos componentes le responde al Ejecutivo. Ninguno de los dos componentes le responde al presidente del partido. Y eso es un problema serio de fondo. Ricardo Rosselló Nevares, nosotros hemos dicho que se movió con una maquinaria de los muchachos de los brothers del Telegram chat, porque ahí no hay mujeres, ahí todos son unos macharranes, es lo que llamarían en country el testosterona cabinet del Partido Nuevo Progresista, dirigido a nivel electoral por el presidente de facto de la Comisión Estatal de Elecciones, Edwin Mundo. ¿Y qué hicieron los muchachos? Los muchachos, a través de esas estrategias, esas malas costumbres de un Edwin Mundo y compañía, colocaron en la palestra pública a unos personajes que dominaron, o por lo menos intervinieron, no dominaron. Intervinieron en la radio tradicional a través de Ramón Rosario e intervinieron en las redes sociales a través de ese personaje motorizado o motorizada con nada más y nada menos que Norma Burgos. Norma Burgos Andújar, ex secretaria de Estado de Puerto Rico bajo Pedro Rosselló González, ex empleada del municipio de San Juan cuando era alcalde de San Juan, aquel médico que ya mismo, Hernán Padilla, ex administradora o presidenta de la Junta de Planificación. Y estos personajes se posicionaron desde esos lugares para traer a Ricardo Rosselló Nevares otra vez a la palestra pública, con el arrastre del Ricky Renuncia, con el arrastre de los 4 años más nefastos que haya pasado por la política activa en Puerto Rico, desde los diferentes lugares donde hoy se está atendiendo la corrupción de la administración Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral. Yo le llamo a eso el papelón. Y como diría la amiga Emma Roda, internauta de Bonita Radio, pueblo es mucha gente. Pueblo es mucha gente. Quienes votaron por Ricardo Rosselló Nevares fueron quizás los jefes de agencias y su familia. Los empleados públicos que lograron salir a votar. Yo hoy escuché, leí a una estadista decir que no solamente no votaba por Ricardo Rosselló Nevares, sino que ya no era PNP. Lo leí así mismo en las redes. Y yo creo que es importante distanciar, pero eso le tocaría también en términos prácticos, en términos
de no querer mancharse con esas figuras que 85,000 personas escogieron para cabildear por la estadidad, eso le tocaría a ese equipo distanciarse, o a esa base del Partido Nuevo Progresista, que sabemos que de 655,000 con relación a la estadidad bajaron a 85, que de 700,000 votos en el 2016 bajaron a 405,000 en el 2020, le tocaría a esa gente hacer ese trabajo. Pero de que hay un trabajo que ellos tendrían que hacer para limpiarse. Eso es como cuando usted se casa o usted tiene una relación con una persona que finalmente lo cogen en lo más terrible que usted entienda puede ser un delito. Y usted estuvo 15, 20 años con esa persona. Después le toca limpiarse la imagen. Que cuando lo vean, la vean, no vean a esa persona con usted, porque ahora es socialmente una lacra. Pues es al movimiento estadista que les toca volver a las imágenes personalizadas de un movimiento de la estadidad que lo divulgaban, que lo proponían otros seres humanos y no estos. Que lo más increíble es que en el medio de la era digital, en el medio de la era de las múltiples plataformas y herramientas de comunicación, esas son las imágenes que se quedan del movimiento estadista en Puerto Rico. Ya no es doña Miriam Ramírez de Ferrer. Ahora es Ricardo Rosselló Nemares, Norma Burgos. Fíjense, Ricardo Rosselló Nemares vino a sacar del medio la imagen de Zoraida Buxó, que también ganó, de Mayita Meléndez, que también ganó. Claro, con Mayita tienen otro problema, que es quizás la peor alcaldesa que ha tenido la ciudad de Ponce. Y ahí está la historia de lo que está pasando en Ponce, no solamente con malversación, no solamente con corrupción, sino con señalamientos de mala administración, incluso de parte de las autoridades de Estados Unidos en Puerto Rico. Dice Irán, el PNP se pegó un tiro de escopeta en la pierna. La palabra de moda, tóxicos, dice José Pepe. Presente Mariel Gorbea Berrocal, saludos. Presente también está Mariel Rodríguez Caloca de Trujillo Alto, gracias Mariel. Edith Martínez Centeno de Country para el Mundo. Todo esto es tan ridículo, dan ganas de reír, tontos, dice Edith. No tiene ni control, dice Ruby Roson. Elizabeth también está por ahí, como siempre. Rosselló es un ente imposición jerárquica de la pirámide. Pierluisi es un lacayo más del jefe de la pirámide y su heredero. Es interesante la imagen que ha trascendido de Pedro Pierluisi, que viene, yo creo que arrastrándose de un liderato débil, sobre todo de una imagen y una proyección bastante débil frente a estos otros que hablamos. No es que Ricardo Rosselló tenga la más fuerte. Nunca me ha parecido que es un candidato que usted pueda decir, caramba, porque no es un hombre de Estado, porque no es un hombre que se comporta institucionalmente como lo merece en una gobernación, etc. Pero Pedro Pierluisi yo creo que tiene serios problemas y en este momento mucho más. Y ahora a las 11:20 me recuerdo que estamos también en la red informativa. No se olvide que estamos a través de todas las estaciones de la red, incluidas Radio Éxito, Radio Cumbre, Radio Grito en Lares. Este del país, el gigante dormido en el centro, porque la gente de nuestro centro, este, oeste y sur oeste de Puerto Rico, debemos estar siempre también hablando con ellos. La radio tradicional es uno de los esfuerzos que Bonita Radio también comparte en este momento para distribuir nuestro contenido periodístico. Esto sobrepasa la cara de lechuga, más bien es cara de ladrillo. Dice Carmen Mercado, la estadidad murió el mismo día que murió Ferré. Ah, María Ivonne de Los Ángeles, qué fuerte eres. Si te escuchan, cada vez que hacen el jingle ese en las actividades, papá, Ferré, papá, queremos estadidad. Yo digo, a verdad que es que hay gente que se queda en el tiempo. Pero bueno, el PNP tiene que estar bien mal cuando tiene un candidato como Ricardo Rosselló. Ojo. Un candidato como Ricardo Rosselló para este embeleco el cabildear por la estadidad, pero que muy bien lo pueden ver en el 2024. 85,000 personas votaron por él. No confío en los números de Mundo referente al conteo de los ratings. Si fue algún PNP que se respeta, Miriam Ramírez de Ferrer debió tener más votos. Eso es lo interesante. ¿Qué ha pasado en ese partido? Yo creo que ha pasado lo que ha pasado
a través de los otros partidos también, por lo menos del Partido Popular, que la gente joven ya no conoce, primero, no conoce a ese liderato viejo, pero tampoco ha recibido un liderato joven que no sea esos que le han fallado al país, y ahí están sus nombres. Yo creo que realmente hay una crisis de liderato en los dos partidos de mayoría hasta el pasado 2020. Quieren la revancha con Rosselló. Uy. Ivonne M. Padua también está por ahí, increíble. Pienso que los brothers se fueron metiendo en los canales tradicionales para meter a Ricky. Tú no dudes que pronto lo vas a ver en uno de esos canales tradicionales hablando sobre el esfuerzo de la estadidad, porque ya él habla. Yo creo que por ahí tenemos lo que dijo Ricardo Rosselló ayer en las redes, que también me parece que es importante que comentemos. Porque aquí Ricardo Rosselló habla de que me siento honrado. Lo discutí de alguna manera yo antes de que saliera este comentario. Porque habla del pueblo. Y si podemos ir abajo, señora directora, por ahí lo vemos. Habla del pueblo, no Ricardo Rosselló. Cuando usted hable del pueblo, usted lávese la boca con fab, como diría Reyes Vázquez, alias mi abuela. A ese no lo mencione. Mencione a los 85,000, si es que los números de Edwin Mundo son correctos, que votaron por usted o no, o dejaron de votar por usted. Creo que fueron 60,000 y pico. Tenía 85% de los votos adjudicados a su nombre. Hable de los correligionarios del Partido Nuevo Progresista que votaron por usted. No hable del pueblo. Yo creo que en efecto se debe lavar la boca con fab antes de venir a hablar del pueblo de Puerto Rico. Sus seguidores están ciegos por completo, dice Yanni. Cada vez que veo y escucho a Pierluisi parece que escucho una caricatura sin pie ni cabeza. Se escucha hasta hueca sus palabras. Pedro Pierluisi, la imagen de Pedro Pierluisi ayer, después de estar en una actividad que trataba de hablar del asunto de Luma, sin que tuviera ninguna razón de ser. A mí me encantan las frases de Reyes Vázquez. ¿Quién dice? Rosa Banch, me encanta. A mí también. Esa me enseñó eso y muchas cosas más. Ahora viene el show mediático de todo lo que está logrando a favor de la estadidad. Puro bla, 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 dice Fernández May. Ayer escuché que gana 70,000 en la legislatura como asesora. ¿Quién? No me digas que estás hablando de la motorizada. Caramba. Lo voy a buscar. El Banco de Recursos del PNP y el PPD está fatal, dice Cintia. Son capaces de nominar al chupacabra. No, estoy aquí, Alexandra. No se fue el audio. Dale refresh y estamos aquí. Pipo en 5 meses se liquidó. Yo creo que Pedro Pierluisi tiene serios problemas en tan solo 5 meses en la gobernación. Y si esto sigue como va, no me parece que llegamos al 2024. Sí, vienen con el mismo cuento de siempre. Bueno, dice Gladys, Ricardo quiere gloriarse de aclamado, glorificarse. Mundo está produciendo votos. Patrice Abbio, el nuevo Patrice Abbio, o nueva, no lo había visto. Bienvenida o bienvenido a Bonita Radio. Entonces vamos a un tema que yo creo vincula de alguna manera lo que pasa también en el mundo de Puerto Rico con relación a Estados Unidos. Y también lo vincula con el asunto que hemos traído en estas 2 semanas, que tiene que ver con la nefasta decisión de una jueza, Ingrid Alvarado Rodríguez, de no encontrar causa contra un individuo por violación a la ley de violencia doméstica, y ese individuo un mes más tarde mató a su víctima. Y es el ejercicio de la discreción, más que la discreción en este caso, el ejercicio de del conocimiento, de la interpretación judicial, en un caso que le cambió la vida a las víctimas del delito en Puerto Rico. Y estamos hablando del caso de Ramos Torres versus Pensilvania,
Luisiana, perdón, que en aquel momento, en abril del 2020, el Tribunal de Estados Unidos decidió que bajo la jurisprudencia, obviamente ese es su mecanismo de alcance, ¿verdad? Su jurisdicción, no se podía traer un veredicto de un caso criminal que no fuera unánime. Que las determinaciones de los casos criminales tienen que bajar de forma unánime. ¿Qué dijo el Tribunal Supremo ayer? Tan temprano, tan cerca, tan importante esta decisión ayer. Que aquello que habían interpretado, y ahí está el sílabo, que fue un caso que se vio en ese periodo de octubre del 2020 y se atendió, se argumentó en noviembre del 2020, el 30 de noviembre del 2020, que esa regla de procedimiento criminal que habría traído como nueva el caso de Ramos no podía aplicarse retroactivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el Tribunal Supremo de Estados Unidos le dijo al Tribunal Supremo de Puerto Rico y a otros que interpretaron el asunto de aplicabilidad a Puerto Rico y por ello los tribunales de Puerto Rico sacaron por la puerta ancha a saber cuántos convictos de casos criminales que no podían hacerlo retroactivamente porque lo que es de aplicación de una regla de procedimiento criminal nueva como es esta, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo decide en abril del 2020, está trayendo una nueva regla de procedimiento. Le dice el tribunal ayer, en ese sentido, lo que nosotros decidimos como una nueva regla, también hemos decidido en el pasado que las nuevas reglas se aplican prospectivamente, no retroactivamente. ¿Eso le aplica a Pablo Casellas? Claro, porque Pablo Casellas está fuera a base de esta decisión del 2020. Entonces, ¿por qué yo digo que aquí el análisis se cruza alrededor de esa visibilidad que hemos visto recientemente de lo que es la ejecución del Poder Judicial? Porque yo recuerdo en aquel momento en abril del 2020, y esto fue en medio de la pandemia, se quedaron preparados los sandwichitos de mezcla. Qué mala eres, Elizabeth. Cuando aquella decisión bajó del Tribunal Supremo de Estados Unidos, yo recuerdo todas las mentes liberales en favor de los convictos y todas las mentes liberales para unos restrictas o conservadoras con relación a los derechos de las víctimas. Encontrarse y argumentar desde una posición versus la otra lo que había decidido el Tribunal de Estados Unidos. Yo les quiero contextualizar aquí que bajo esa interpretación que le dio el Tribunal Supremo de Puerto Rico aplicando esa nueva regla a los casos en Puerto Rico, hubo una avalancha de casos de habeas corpus solicitados en muchos casos criminales, pero que lo último que nos enteramos es que uno de los acusados por una masacre, oigan esto, por una masacre en Calley, hace 2 semanas lo tuvimos que reseñar en el contexto del caso de Keishla, del caso de Andrea. Aquel hombre que le dio 12 puñaladas a su compañera en el barrio Carola de Río Grande había salido a base del tecnicismo de la dichosa sentencia del Tribunal Supremo en el caso de Ramos. ¿Y por qué es importante contextualizarlo y traerlo? Porque cuando hablamos de cómo el Poder Judicial interpreta lo que ocurre a nivel de las reglas de procedimiento criminal, de lo procesal,
no afecta el papel, no afecta la manera en que este cable pasa por esa consola, afecta la vida de la gente. Y los jueces y las juezas en aquel momento tenían que ponderar, digo, que me corrijan las abogadas y los abogados que están aquí. Tendrían que ponderar lo que es la socialización del derecho. De qué manera tenemos más justicia con perspectiva de género, que tenemos más justicia con perspectiva de la sensibilidad de los derechos humanos, atravesado por derechos humanos, etc. Pero ahí están los resultados. Y yo le tengo una petición de información a la rama judicial a través de su oficina de prensa que todavía no me han entregado. Y es que yo quiero saber cuántos salieron en el 2020 bajo habeas corpus con el argumento de que les aplicaba la nueva regla de procedimiento criminal del caso de Ramos. Porque nosotros, la ciudadanía, el país, debe saber cuántos criminales que tal vez nos han tocado a nosotros personalmente están en la calle a base de una decisión que se tomó allí y que a saber cuántas veces vino en consideración los asuntos de las víctimas. Y nunca me olvido del caso de Alba, la modelo que estaba en su casa en Caguas cuando asesinaron a su madre por una pelea de su hermano con un vecino, que fue una de las que salió a argumentar en favor de las víctimas. Y yo me pregunto, ¿hay alguien en el Poder Judicial de esos jueces y esas juezas que decidieron como decidieron, que asumieron también la sensibilidad del discurso de las víctimas? ¿Lo miraron? ¿O son de los que se sientan a decir, como me dijo una abogada el otro día, Alba Reyes, gracias Cintia por el apellido, a argumentar en el caso de Andrea, que piensan que el derecho es papel, que el derecho no es persona, y no se ejercita con relación a la gente? Yo creo que vale la pena entrar a dilucidar el caso de Ramos. Vale la pena entrar hoy a argumentar qué hizo el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que en aquel momento todos se fueron con la opinión mayoritaria, que de hecho fue unánime en términos de la determinación que escribiera la entonces jueza asociada Anabel Rodríguez. Me encantaría saber qué piensan ahora, después que el Supremo de Estados Unidos, que tengo que decir, que yo lo dije siempre, el Supremo no resolvió por la retroactividad. Al Supremo había que plantearle la retroactividad y ahí está. Se la plantearon y ahí está. No, retroactivo no. Pero aquí todo el mundo dijo para afuera. ¿Qué era? ¿Que querían vaciar las cárceles? Y este gobierno quiere hacerlo retroactivo. Es un peligro, exactamente. Y este gobierno quiere legislar para que sea retroactivo. Pero es imposible, porque ahí está la decisión del Tribunal Supremo que bajó ayer. 58 páginas. Entonces, vamos quizás al tema que también y atraviesa el COVID. Y lo primero que voy a decir es lo que me parece que es importante llamar la atención de lo que está pasando en materia del COVID. Nosotros hemos hablado de lo que han bajado los casos según los números del Departamento de Salud y que coloca hoy en un cambio de ayer para hoy en 24 horas 25 nuevas personas hospitalizadas con relación al COVID. Me parece que hay que insistir en que esto no se acaba, a pesar de que el secretario en propiedad hoy del Departamento de Salud quiere dar la impresión de que ellos están logrando, Carlos Mellado quiere dar la impresión de que ellos están logrando la inmunidad de rebaño. Mentá. Pero Carlos Mellado, que ahora reaparece como
todo un confirmado secretario de salud reuniéndose con el subsecretario, el doctor convicto por un caso federal, Smith, y con otros que supuestamente lo están ayudando allí en el Departamento de Salud. Ya no más parece que ser tan vocal. Ahora es más administrativo. Me parece que los números vuelven a decirle al secretario que tiene que tener mucho cuidado con lo que está haciendo allí en el Departamento de Salud y que tiene que ver con el COVID, porque sus propios números y los números del New York Times, a los que seguimos por ser más accurate, como dirían en country, me parece que le dicen otra cosa. Y ahí está el secretario del Departamento de Salud. Y nos vamos a quedar en el Departamento de Salud para hablar de un tema que tiene que ver con la gerencia del departamento en un momento en que el secretario ya dejó de ser un secretario de agua para convertirse en secretario en propiedad, cuando la legislatura lo confirmó con el voto del Partido Independentista y el Partido Popular. Dice Ricardo Vargas Molina, muchas familias en Puerto Rico tienen un familiar convicto. Yo trato, pero ustedes escriben muy rápido. Es una decisión políticamente simpática para ciertos intereses partidistas. Yo no estoy tan de acuerdo contigo en términos... Vamos, yo creo que si nosotros seguimos mirando el asunto de para quién es simpático uno u otro, siempre vamos a encontrar un político o una política que se apegue a ese criterio para tomar decisiones. Yo creo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos hiló muy fino porque, claro, obviamente tenían que sostener por qué no era aplicable la retroactividad y lo sostienen bajo la consideración de una decisión anterior que plantea que toda la nueva regla que salga de su jurisprudencia tiene que ser prospectiva, no puede ser retroactiva. Y me parece que si hay alguien que lo está cogiendo desde el punto de vista político partidista, y qué bueno que lo traes, porque así mismo cogió Carlos Romero Barceló aquella intención de en los años 80 darle el voto a los confinados. Y era que necesitaba el voto de los confinados para ganar las elecciones. Pero hay toda una discusión, y yo tengo que decir que estoy de acuerdo que porque una persona esté confinada y esté pagando un delito a base del derecho de cómo la sociedad se ha organizado para que haya ese nivel de punitivo a la hora de mantener el orden social, estaría de acuerdo en que la gente no debe perder sus derechos. Y que de hecho hay un orden social en el nivel del confinamiento que la gente debería tener derecho, porque si no, lo otro es colocarlos en un espacio donde sencillamente se guarden para siempre. Y eso derrota el principio de la rehabilitación. Entonces, qué interesante que lo traes desde ese punto de vista, porque está duro llegar a pensar que haya gente que esté tratando de jugar con esto. ¿Cuándo recogen a Pablo Casellas? No sé, esa es una buenísima pregunta para el secretario del Departamento de Justicia. Habría que ver caso a caso. Esto puede ser bien peligroso. Imagínate. Entonces, vamos a quedarnos en el Departamento de Salud. Ustedes saben que nosotros habíamos hablado de que lo que había pasado con Fabiola Cruz López tenía que ver con el problema que tenían las personas que componen el Departamento de Epidemiología del Departamento de Salud, que en un momento dado de la vida tuvo un departamento ágil, fuerte, con relación a las epidemias que ocurren
en un país como el nuestro. Dengue, Zika, podríamos estar hablando de muchas. Más vale un inocente en la cárcel que un delincuente libre. Así es, Ivonne. Y finalmente, en aquel momento, Carlos Mellado dijo tantas veces que él iba a investigar por qué le cerraron la puerta a Fabiola del sistema, de ese espacio donde se reunían las epidemiólogas y el personal del Departamento de Salud, pero sobre todo las epidemiólogas que crearon el sistema de rastreo de contagios municipal. Y lo primero que hizo ayer el secretario del Departamento de Salud en propiedad, a una semana de haber sido confirmado por la legislatura de Puerto Rico, fue eliminar la independencia del sistema de rastreo de contagio para llevarlo hasta el Departamento de Salud del Departamento de Epidemiología. Y aquí yo le voy a pedir a nuestra directora que coloque la foto de Encijar Hassan Ríos. Encijar Hassan Ríos es esta epidemióloga que tiene contratos en el Departamento de Salud según la oficina de el Contralor, de la Contralora Yasmín Valdivieso, desde por lo menos el 2008, que ha tenido varios contratos, que también ha sido una contratista del Departamento de Salud, pero también una contratista de la Escuela de Medicina de Ponce. Y Encijar Hassan Ríos, todo tiende a indicar que es la persona que Carlos Mellado nunca quiso traer a la opinión pública para preguntarle por qué ella, mientras estaba en el Departamento de Salud como epidemióloga, no se pudo inventar el proyecto de sistema de rastreo de contagio, pero no se lo inventó, pero sí le hizo el caldo gordo a las epidemiólogas que llegaron. Y recordemos que esto fue una decisión del entonces secretario del departamento, Lorenzo González Feliciano. Cuando Lorenzo González Feliciano tomó la decisión de ir a crear el sistema, no fue una decisión simpática para los elementos del Partido Nuevo Progresista allí en el Departamento de Salud. ¿Por qué? Porque esas epidemiólogas salían de municipios, excepto Ponce, liderados por alcaldes del Partido Popular Democrático. Recordemos que fue Fabiola desde Villalba, desde un municipio de 60,000 habitantes, que le comió los dulces a todas las epidemiólogas y epidemiólogos que estaban en el Departamento de Salud y creó el sistema de rastreo de contagios municipal. Y Lorenzo González Feliciano, que no sabe nada, la cogió, se la llevó para el departamento con un contrato de $10,000 y le dio a las que saben, a las que sabían en aquel momento lo que no sabían ni se inventaron las que estaban en el Departamento de Salud. ¿Por qué Encijar Hassan Ríos no le dijo a Rafael Rodríguez Mercado, esto es lo que hay que hacer? ¿Por qué no se lo dijo a Concepción Quiñones del Hongo? ¿Por qué no? Y ahora quieren ganar indulgencias con escapularios ajenos. Ahora quiere ser ella la que mande en un sistema que a todas luces no puede mandar porque ella no sabe cómo se gestó. Entonces me quieren decir a mí que Carlos Mellado no está otorgándole todo el poder ahora a su buena PNP, porque así se lo exigen
las turbas del Partido Nuevo Progresista en el Departamento de Salud? Yo me pregunto, y ahí está la imagen de Encijar Hassan Ríos. Y si tiene algo que decir, se puede comunicar con Carmen Enit Acevedo, esta periodista, carmenenit@bonitasradio.net, y con mucho gusto le escuchamos. Que la primera pregunta que tengo para usted es que usted me diga si usted no fue la que ordenó que le sacaran todas las cosas a Fabiola Cruz López, López Cruz, siempre se me olvida el orden de los apellidos de Fabiola, de allí del Departamento de Salud, porque lo que usted tenía era una crisis porque Fabiola llegó a mandar donde ustedes debieron mandar porque ustedes eran PNP. El problema es que ustedes son PNP sin capacidad de inventarse un programa que le hiciera bien al país en medio de la crisis más importante de salud pública, que es la pandemia con relación al COVID. Después que se aprovecharon de los conocimientos de las jóvenes, las desechan. Así brega esta gente, dice Yanni Moreno. Cuando ellas son las que deben dirigir ese departamento de epidemiología, porque ¿para qué yo quiero a esta? ¿Para qué yo quiero a una buena PNP que lo único que puede hacer es ser leal al partido de gobierno y a los achichincles del secretario? Pero si no le hicieron lo que tenían que hacer en medio de la pandemia. Pero como se lo inventó la Popular, pues las demás ahora son desechables. Yo me pregunto, ¿qué es lo que está esperando Pedro Pierluisi para darse cuenta de que el país está harto de la política partidista que lo ha llevado a donde está hoy? Yo me pregunto, ¿no fue Hassan Ríos, Encijar Hassan Ríos, la que se inventó el sistema de rastreo municipal? No fue la PNP, lamento mucho decírselo, no fue a saber si fue a votar entre los 85,000, porque esa gente sí que van a votar. Yo me imagino que ahí también estará la directora de presupuesto, la que ya no tiene trabajo porque me dicen que la sacaron allí en el departamento, Lisa Miranda, que son las que mandaban con Mabel Cabeza, etcétera, dentro del partido, del Departamento de Salud por el Partido Nuevo Progresista. No fueron ellas, no fue. O sea, para que se enteren, fueron Yonaika Plaza Santiago, actual directora del sistema, que ya caerá bajo el poder de la buena PNP, y Fabiola Cruz López. Ahora, yo me pregunto, ¿este es el Partido Nuevo Progresista que le dijo a esos 405,000 que rajaron la palma que venían a trabajar para todo el país? Que están haciendo lo mismo que hacían en el 1968, en el 72, en el 80, que cuando llegaban a dirigir el país sacaban a todos los que no eran de su partido y los ponían debajo de los que sí le fueron leales en la elección. De eso es lo que está harto el país. De que las agencias funcionen desde la mentalidad y el criterio político partidista que tanto le ha hecho daño al manejo de la administración pública en Puerto Rico. Y hoy lo vemos claramente establecido en la figura de un secretario que va a responderle al Ejecutivo y al presidente de su partido, poniendo y colocando en posiciones de poder a aquellos que son mediocres, aquellos que por lo menos no han demostrado la sapiencia ni la sabiduría a nivel de crear un sistema que le hiciera bien al país durante la pandemia, pero que son PNP y votan por el partido. Y a esos son los que había que mantener. Y ahí está Carlos Mellado diciéndole a Yonaika Plaza Santiago, usted se va con sus bártulos, si no se lo sacó ya, Encijar Hassan Ríos, bajo la dirección del Departamento de Epidemiología. Y ustedes pueden estar seguros que las van a votar mañana. Que el 30 de junio se vence el contrato que le dieron y las votan.
Así bregan esta gente, como dice Yanni Moreno. Así es que le responden al país porque están en el poder. Poder finito, ahí lo vemos, pero así. Estamos hartos de las batatas políticas, dice Marisol Camacho. Hartos y hastiados. El hartazgo es quizás, yo creo que la esperanza más grande que tiene este país en este momento. Y yo voy a hablar de una buena nota. Dice Mariel Gorbea, recuerden, ya es una mala costumbre genética, dice Marisol. Recuerden que necesitan gente que se acomode a su esquema corrupto. Lo triste es que se aprovecharon de su inteligencia y de buena voluntad para luego sacarla. ¿A dónde vamos a parar? Y yo creo que habla muy bien de ellas, de esas jóvenes que fueron espectaculares. Y nadie nos los contó, lo vivimos aquí todos los días. Fabiola Cruz López, en donde primero estuvo, fue aquí en Bonita Radio hablando sobre su proyecto con el alcalde de Villalba. Eso el país no lo va a olvidar. Ya viene en el ADN, dice Carmen Mercado. Yo quiero hablar de una buena nota y es lo último. Estamos en esto, es lo último, pero me tengo que retirar hasta las 5 de la tarde. Y es que ayer, ejerciendo mi responsabilidad ciudadana, ya había ejercido la de Hacienda, pero tenía que ir a radicar la de la Fundación Periodismo Siglo XXI a la IARES. Y lo hago a través del correo general porque necesito prueba de que radique, etcétera. Y voy al correo general donde yo sabía que era la alternativa para enviarla con acuse de recibo, etcétera. Y lo que ocurre es que hay una inmensa fila, solamente dos irresponsables que se trataron de colar, pero en la fila para entrar al correo que estábamos haciendo diligentemente desde la avenida Roosevelt para poder tener acceso y estacionarnos y hacer la otra fila. Estas son las imágenes de una fila que casi llega al residencial Manuela Pérez. Tengo que decir que no solamente los ciudadanos y ciudadanas se comportaron disciplinadamente, los funcionarios del correo, desde el oficial que estaba afuera, fueron igualmente atentos y relajados en el ejercicio de su poder allí en esa fila. Cuando a usted le vengan a decir, que en Puerto Rico la gente es indisciplinada, que en Puerto Rico la gente no solamente se cuela, hubo dos que se trataron de colar en carro. Perenigna Marien dice que filota, sí, yo estuve hora y 15 minutos en la fila, pero tengo que decirte que para nada fue un problema hacerla. Detrás de mí estaba la senadora y amiga Ana Irma Rivera Lacén, haciendo la fila. Y eso le reconoció la gente que estaba allí a Ana Irma Rivera Lacén. Qué bien habla de usted que usted esté haciendo la fila aquí como todos nosotros. Lo más interesante, y es lo que quiero recalcar, cuando usted le vengan a decir que en Puerto Rico la gente son indisciplinados, que la gente hace, mire y vaya a esta imagen. Porque yo doy fe de que allí, y la senadora también la puede dar, y otras personas que conocimos en esa fila, yo doy fe de que allí la gente se comportó relajadamente haciendo una fila. ¿Verdad? Dije Manuela Pérez, tienes razón, es Nemesio Canales, perdón. Cuando a usted le vuelvan a decir que Puerto Rico son, enséñale esta, pues mira, aquí la gente hizo la fila de lo más bien. Allí no hubo ningún motín, allí no hubo ningún... La gente hizo la fila como todo hijo de vecino. Se predica con el ejemplo lo que le falta a este gobierno del PNP. Gracias, Minerva, doctora Minerva Quiñones, saludos siempre. Entonces, yo me voy con esa buena imagen. Hay país, lo que no hay es gobierno, ponlo en la nevera. Nos vamos, agradecida de que hayan estado ahí. Recuerden que estamos en bonitasradio.net, que allí ustedes pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito, que el 13 de junio tenemos una cita virtual, un concierto, tertulia, de cómo Bonita Radio ha sobrevivido en estos 10 años, conversación con nuestros amigos y amigas que iniciaron este proyecto conmigo, Salvador Méndez, María Cruz,
Yo espero que estén algunos de los jóvenes que nos ayudaron a iniciar el proyecto técnico. También van a estar algunos miembros de la política partidista que siempre han respondido a nuestras llamadas y queremos saber por qué lo hacen. Juan Dalmau del Partido Independentista, Aníbal Acevedo Vilá del Partido Popular, Ana Irma Rivera Lacén del Movimiento Victoria Ciudadana. Y como siempre les digo, lo más importante, vayan a la Fundación Periodismo 21, si les parece, allí en esa TH móvil pueden enviarnos donativos. También pueden hacerlo a través del correo PMB 284, P.O. Box 1940 San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Estamos en todas las redes sociales, incluida Instagram, Bonita-Radio. También está Bonita Radio en Instagram, iVoox, iTunes y Spotify. A través de todas las herramientas de podcast, usted puede escuchar nuestros programas. Y como siempre, nuestros auspiciadores, Buen Vecino Café, Cooperativa Abraham Rosa y la Cooperativa de Vega Alta. Dice Juan Carlos, sería bueno que fueras enseñando los artículos que tienes de promoción. Por ahí viene pronto, creo que es Juan Carlos, sí. Irán Rivera también está por ahí. Gracias, Cintia, Rosa. Nos vemos a las 5 de la tarde. ¿En qué palo es noticia? Gracias a nuestra directora técnica, Verónica Vegabón. Nos fuimos. Hablamos más tarde a las 5. Buen provecho.